Hola hermana, hola hermano. Estamos aproximadamente ya casi la medianoche aquí en este estado y pues quisiera compartirte una palabra que me ha turbado el corazón. Le quisiera dar continuidad al capítulo 14 del libro de Mateo, en donde dice que Jesús anda sobre las aguas. Y es que me ha llamado tanto la atención este capítulo. Me ha llamado tanto y he querido sacarle, como le sacan el extracto a la naranja, y le quiero sacar el extracto a este capítulo también. Y es que me llama mucho la atención que dice de que Jesucristo estaba alimentando a 5,000 personas. Y dice que después de que alimentó a las 5,000 personas, mandó adelante a sus discípulos, les dijo que se fueran adelante. Y dice que los envió en la barca. Y él, pues, en tanto que él despedía a la multitud, dice que salió al monte, fue al monte a orar. Me imagino que el Señor estuvo toda una noche orando porque los había despachado a ellos, porque aquí habla de una cuarta vigilia, y la cuarta vigilia ya es en la madrugada. Entonces que el Señor estuvo orando toda la noche. Y luego dice de que cuando sus discípulos estaban en medio del mar, dice que la barca, de repente vino un viento recio, y la barca se empezó a estremecer. Y es donde los discípulos empezaron a clamar que viniera Jesús a ayudarles, porque me imagino de que ellos no se imaginaban que esto iba a acontecer, porque cuando, cuando Dios nos va a someter a una prueba, o cuando Dios va a enviar una prueba, Dios nunca nos va a decir, él siempre nos va a mandar delante, pero Él siempre va a estar al lado de nosotros, siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar en ningún momento. Pero sucedió que aquí ellos empezaron a dudar. Y dice que empezaron a clamar por el Señor, y pues se les apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y aquí me llama la atención porque podemos observar que ellos, en vez de alegrarse o falta de visión, empezaron ellos a tener miedo, porque es un fantasma, hemos visto, Dios. Pensaron que habían visto un fantasma. Y hay algo que me llama la atención, que yo me imagino que ellos conocieron de los milagros que hizo en el Antiguo Testamento Jehová. Me imagino de que para ellos fue algo común, o saber de que a través de una vara Moisés abrió el mar. O que tal vez dice la palabra que Elías también, Eliseo, también ellos dice que golpearon las aguas con, vamos a decir, en estos tiempos con una chaqueta, vamos a decir, y dice que se abrió el mar. Dicen que Elías, dice su palabra, que Elías oró y cayó fuego del cielo. Dice su palabra de que Elías oró para que no lloviera, y dice que oró para que volviera a llover. Entonces me imagino que ellos todo esto, los discípulos lo manejaban muy bien, pero nunca habían visto un hombre caminar sobre las aguas. Entonces por eso me imagino que ellos se espantaron, pero no porque le tenían miedo a Jesús, sino que me imagino que es el espanto de ellos. Pero aquí entra la duda en el hombre, entra la duda siempre, y cuando entra la duda, la fe baja para abajo, porque dice que Pedro dijo, cuando vino Jesús y les dijo, soy yo el Señor, pero ellos creían que era un fantasma. Entonces todavía viene Pedro y le dice, si eres tú, Señor mío, envía que yo vaya a ti, le dice. Entonces dice que Jehová le dijo que viniera, y descendió Pedro y empezó a caminar. Pero dice que de repente vino un viento, dice, y cayó su fe y se hundió. Porque Jesucristo dice que su fe le falló a Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un desenfoque de Pedro, y su fe lo permitió que se hundiera para abajo. Entonces yo en esta noche te quisiera compartir esto, de que cuando usted se desenfoca del camino del Señor y empieza a dudar, entonces su fe va a bajar y se va a empezar a desviar del camino. A mí me tocó ver personas de Dios, bien usadas por Dios, pero de repente hubo un trompiezo en el camino.
pasó lo mismo que aquí, llegó un viento y los movió y sucedió de que se desenfocaron del camino y ahora están sirviendo a doctrinas erróneas. Y mucha gente se deja llevar por este tipo de doctrina errónea porque también están desenfocados del camino, porque no leen, no oramos y no pedimos revelación al Señor. En este camino necesitamos agallas, como Pedro también necesitó agallas para caminar sobre el mar, porque no es cualquiera que va a caminar sobre el mar, solo un hombre de agallas. Y en este camino de Dios se necesita mucha agalla para caminar en este camino, porque estamos en un camino que va a haber trompiezo por todos lados. Va a haber trompiezo por todos lados. Y cuando el hombre se desenfoca del camino, se duerme espiritualmente. Usted va a ver que en Efesios 5:14, el apóstol Pablo dice así, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, cuando el hombre de Dios se desenfoca del camino, se duerme espiritualmente y empieza a caminar con su propia opinión. Y entra la insensatez, porque más abajo dice, y no seáis insensatos, sino sé sabios de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces entró la insensatez. Veamos qué dice. Se lo quisiera mostrar con la palabra del Señor. Y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, la insensatez. Cuando el Hijo de Dios se duerme, va a entrar la insensatez y va a empezar a andar en sus propios pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el camino, que nadie nos mueva de nuestra fe. Va a venir tempestades, van a venir tormentas, van a venir muchas pruebas por parte del Señor y tenemos que estar siempre activos en el Señor, orando, leyendo y ayunando en el Señor, meditando, cantando salmos, hablando su palabra. El Hijo de Dios tiene que estar siempre lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo lo que le quiero enseñar es que la insensatez siempre nos va a apartar del camino del Señor. Y un hermano o hermana insensata no puede trabajar en el camino del Señor. Realmente yo se lo descarto porque la insensatez no es de Dios. Veamos qué dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 5, 6 y 7. Veamos qué dice el rey Salomón aquí en el libro de Proverbios. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confiar en Jehová. Tenemos que confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestros propios pensamientos. Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si empezamos a caminar en nuestra propia prudencia, entonces nos desenfocamos del camino y ya no estamos sirviendo a Dios, sino que estamos sirviendo a nuestros propios pensamientos y empezamos a caminar desviados. Y podemos desviar a otra persona también. Vea usted lo que dice en el verso 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer al Señor y Él va a enderezar todo nuestro camino. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, el mal es una arma que usa el enemigo para desenfocarte del camino de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que el enemigo te va a querer desenfocar del camino y va a luchar con todo para sacarte de este camino. No dejes que el enemigo te saque del camino. Acércate a Jehová, ora a Dios, pide revelación y visión y te aseguro que Él va a enderezar tu camino. Y si usted mira de que se está desviando del camino, pida auxilio.
porque el Hijo de Dios no se puede mandar solo. No se trata solamente de orar o ayunar, no, también hay que buscar personas que nos ayuden, personas que estén llenas del Espíritu, personas que yo siempre he sido de las personas, que yo siempre me apoyo en personas que tienen, como dicen en mi país, tienen colmillo en el Evangelio, porque ellos te van a ayudar. Yo no me voy a acercar a una persona que no me va a ayudar espiritualmente. Yo no me voy a acercar a una persona que esté seca, sin el Espíritu, porque me va a terminar de desviar. Entonces, el Hijo de Dios siempre tiene que tener ese enfoque en no dirigirse solo, pedir ayuda, sobre todo pedirle ayuda a Jehová y leer mucho su palabra, porque cuando tú lees mucho su palabra, se te será revelada la palabra. Entonces, tienes que atesorar la palabra de Dios. Y quisiera cerrar con un último capítulo que está en el libro de Apocalipsis, del capítulo 1, del verso 3. Y mira lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Dice que bienaventurado los que oyen, los que guardan y los que dicen bienaventurados los que leen, los que guardan y los que oyen. Esta palabra profética es tuya, hermano mío. No te apartes de ella. Confía en Jehová. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tus propios pensamientos. Yo te agradezco en esta noche por esta pequeña porción de la palabra que yo sé que la vas a meditar cuando la escuches y que descanses. Estamos aproximadamente casi llegando a las 12 de la noche aquí en este estado y mi corazón quiso poner una palabra en esta noche para que puedas descansar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.